Padre Todopoderoso, para que bendiga esa agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautizo, y pidámosle que nos renueve interiormente para que perezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Señor Dios Todopoderoso, escucha las oraciones de tu pueblo, ahora que recordamos la acción maravillosa de nuestra creación y la maravilla aún más grande de nuestra redención. Dígnate bendecir esa agua. La creaste para hacer fecunda la tierra, para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento de misericordia, al librar a tu pueblo de la esclavitud y al apagar con ella su sed en el desierto. Por los profetas le revelaste como signo de la nueva alianza que quisiste sellar con los hombres. Cuando Cristo descendió a ella en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora. Que esta agua, Señor, avive en nosotros el recuerdo de nuestro bautizo y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Misericordia, en ti confío.
Que Dios Todopoderoso nos purifique de pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos has regenerado, en el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo. En el pórtico de Salomón, los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día hasta el punto en que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas
para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo se encuentra en los misales. De Israel, eterna es su misericordia. Digan la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Todos. Gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Todos. Gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. ¿Todos? Gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en las tribulaciones, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 lámparas de oro, y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho, con una franja de oro. Al contemplarlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo, por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo, como sobre las que sucederán después. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por medio de a los judeos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciben el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que no se les perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaban con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a la puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en ese libro. Se escribieron esas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Hoy celebramos el segundo domingo de Pascua, el domingo de la Divina Misericordia. Esta hermosa fiesta elegida por San Juan Pablo II, cuando Carolina fue elegido Papa a la noche 16 de octubre en 1978. Era costumbre que el nuevo Santo Padre saludará y se presentará a la gente, donde elige su nuevo nombre, con vistas a las personas en la plaza de San Pedro. Y sus primeras palabras fueron: Alabado sea Jesucristo. Antes de decirles a los que se reunieron en la plaza que no tengan miedo. Este mensaje de no temer se dice en nuestra segunda lectura: No temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos y de los siglos. Soy el primero y el último. Yo soy el alfa y el omega. Esas son las primeras y últimas letras del alfabeto griego. Lo que Dios está diciendo es que Él existió desde el principio hasta el fin de los tiempos. Siempre lo fue. Nos está invitando a que miremos hacia Él, expectemos su presencia, tranquilo, que siempre ha estado allí desde el principio de los tiempos. Esta invitación no es para algunos de nosotros,
sino para todos. No importa lo que esté sucediendo en nuestras vidas, lo loco o lo complejo que sea, nuestro Señor resucitado repite esas palabras de aliento para ustedes y para mí. No temas, morí en la cruz, pero ahora estoy vivo para siempre. Soy el primero y el último, el que vive. Nuestro evangelio es una escena de pánico y de desorden. Comienza con: al anochecer del día de resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por medio de los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. ¿Por qué se esconden los discípulos? ¿Por qué están cerradas las puertas? ¿Tienen miedo de ser perseguidos y condenados a muerte como lo fue Jesús? ¿Tienen miedo y no saben qué hacer? Entonces hacen lo que cualquier niño pequeño haría: esconden y cierran las puertas. Pero Jesús entra por las puertas cerradas para su sorpresa, y sus primeras palabras para ellos son: la paz esté con ustedes. Y como responden los discípulos, permanecen allí en silencio y lo miran fijamente. Entonces Jesús necesita mostrarles algo práctico para ayudarlos en su incredulidad, para que les muestre sus manos y costado, sus heridas de la crucifixión. Y solo después de ver sus heridas, los apóstoles lo reconocen y pueden alegrarse. Entonces Jesús dice nuevamente su saludo: la paz esté con ustedes. Los discípulos no pudieron recibir el primer saludo del Señor porque no lo reconocieron. Pero después de que sus ojos se abren, también lo están sus corazones para recibir la paz del Señor. Pero uno de los apóstoles no estaba con ellos. Tomás no creía que los otros habían visto al Señor. Él dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano a su costado, no creeré. Entonces Jesús volvió a visitar a los 12 y se dio cuenta que las puertas estaban nuevamente cerradas. Saludó a los apóstoles con: la paz esté con ustedes. Y luego buscó a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree. Las 5 palabras con las que Tomás responde son mis palabras favoritas en toda la Biblia. Son las palabras que están escritas en mi tarjeta de ordenación. Son las palabras que rezo varias veces al día. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. No se disculpó, pero reconoció sinceramente: Señor mío y Dios mío. Juan Pablo II nos enseña a no tengan miedo. Jesús nos recuerda que la paz esté con ustedes. Y Tomás habla desde su corazón: Señor mío y Dios mío. No tengan miedo de predicar o vivir el Evangelio en su vida diaria. No dejen que nada perturbe su paz interior. En última instancia, reconozcamos a Cristo como lo hizo Tomás: Señor mío y Dios mío. Today we celebrate the second Sunday of Easter, Divine Mercy Sunday, this beautiful feast chosen by St. John Paul II. When Karol Wojtyła was elected Pope on the evening of October 16, 1978, it was customary for the new Holy Father to greet and introduce himself to the people in St. Peter's Square. His first words were, "Praise be Jesus Christ," before telling those gathered in the piazza to be not afraid. The same message of being not afraid is in our second reading. Fear not, I am the first and the last.
and the living one. I died, and behold, I am alive forevermore. I am the first and the last. I am the Alpha and the Omega. These are the first and the last letters of the Greek alphabet. What God is saying is that it existed from the beginning until the end of time. He always was. He's inviting us to turn our gaze to him and experience his reassuring presence, which has always been there since the beginning of time. This invitation isn't for some of us, but for all of us. It doesn't matter what's going on in our lives, how crazy or complex they may be, but our risen Lord repeats those encouraging words to you and to me. Fear not, I died on the cross, but now I'm alive forevermore. I am the first and the last, the living one. Our gospel is a scene of panic and disarray. It begins with, on the evening of the first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." So why are the disciples hiding, and why are the doors locked? Are they afraid of being persecuted and put to death, just like Jesus was? They are afraid, and they don't know what to do, so they do what any little child would do. They hide and lock the doors. But Jesus comes through these locked doors, much to their surprise, and he speaks these words, "Peace be with you." So how do the disciples respond? They stand there in silence and stare at him. So Jesus needed to show them something practical to help their unbelief. So he shows them his hands and his side, his wounds from the crucifixion. It's only after seeing these wounds that the apostles recognize him and can rejoice. So Jesus says his greeting again, "Peace be with you."